Hola, ¿qué tal? Buen día. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué se hace cuando una persona está excavando y encuentra huesos humanos? En el barrio de Coglan encontraron un misterio que estaba enterrado desde 1984. Un cadáver, una corbata, un viejo reloj de la década del 80. Todo a metros de la casa en donde vivió Gustavo Cerati. Pero esta historia no tiene nada de música. Una demolición en Coglan, en la ciudad de Buenos Aires, en una casa que tenía una particularidad. Había vivido Gustavo Cerati en otra época, en otro momento, pero era la casa de Cerati para todo el barrio. Están haciendo una medianera con la casa vecina y aparece una fosa, muy poca profundidad, y caen restos. Y de acá, donde está esta columna, salieron los restos hacia acá. ¿Se sabe quién fue particularmente la persona que vio los huesos? Uno de los obreros, Ok. que es el que llama primero al licenciado en seguridad, aparece la vecina de la casa de al lado, se hace una pequeña reunión. Ahí, de acuerdo a los testimonios, empiezan a tirar hipótesis. Hubo una iglesia en el lugar, y siempre en los patios de las iglesias, en la Argentina colonial, había cementerio. Entonces, claro. ¿Será de ese cementerio? La otra pregunta que surge siempre en la Argentina es: ¿serán restos de la represión de la dictadura? Hubo varias hipótesis hasta que alguien agarró el teléfono y llamó al 911 y hizo lo correcto, ¿no? ¿Y quién fue la primera persona que llamó? La primera persona que llama es la dueña de la casa vecina, Ingrid Graf, una señora de 87 años, llama al 911 y dice: en la medianera que están haciendo de mi casa con la casa vecina, encontraron restos humanos. Okay. La primera es ella. Hubo otra llamada también. La más importante es la de un vecino que, este caso tiene muchos misterios. Y ese es el primero. Nunca se supo quién fue ese vecino. Es más, habla como distorsionando su propia voz, aportando información, pero también preguntando qué se hace ante estas circunstancias. Esa persona nunca declaró un expediente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué se hace cuando una persona está excavando y encuentra huesos humanos? Si uno llama al 911 y en la primera llamada se reconoce y se decreta que la que llama es la señora Graf, ¿por qué no saben quién es el segundo que llamó? Porque llamó un teléfono celular que no tienen identificado. La dirección para que el personal se pueda aproximar a verificar si... Ok, dale, yo te digo, pero puede ser que me mantengas en anónimo. Te digo esto porque por lo que veo van a agarrar todo, lo van a meter en una pala, en una bolsa y lo van a tirar. No era cierto que estaban por hacer una bolsa para tirarlo y que nadie avisara. Pero este vecino supuestamente no lo sabía. Pero el hecho de que llame pidiendo anonimato, ¿qué puede pasar? Tiene miedo, Sí. No quiere comprometerse, puede pasar. Pero incluye una duda. Ojo que lo van a esconder esto. Y él Sí. habla de huesos de la dictadura. Empieza a sacar cuenta. ¿Viste que saca cuenta? 40, 50. Esto para mí puede ya tener que ver con algún desaparecido de militares, porque estas casas son de hace 60 años, o 50. No tenía muy en claro las fechas. Me parece que era la duda o la preocupación de esa persona. Para mí tiene que ser, esta sería la vista que tendría el vecino, y para mí tendría que estar como o por acá o medio que por acá. Al lado hay un edificio con muchas viviendas, que es el que estás marcando vos, la Casa del Obrador. Al lado hay un edificio alto, atrás también. ¿De alguno de esos lugares llamó? Ahora vayamos a lo que encontraron adentro de esta fosa. ¿Qué es lo que había? ¿Cuáles eran los restos? Lo primero que debemos decir, los huesos caen
hacia el terreno del obrador porque estaban sueltos en una cavidad que se hizo con el paso del tiempo. Y esto indica algo, que ese cuerpo se enterró antes de la descomposición completa, cuando tenía tejidos blandos. Cuando se descompone tejido blando, dicen los peritos, la carne, ya la tierra queda con esa forma. Entonces, no enterraron un esqueleto, no arrojaron huesos como alguien intentó decir al principio, no. Okay. Fue un cuerpo, que el cuerpo lo enterraron poco después de matarlo en ese lugar, con una particularidad, con forma de media luna. ¿Y esto qué puede indicar? No entraba el cuerpo. Entonces, lo pusieron de una forma tal que entrara en esa fosa. Que un poco, perdón, lo que pienso cuando me decís esto es el cuerpo debía estar blando. Dicen los peritos, o se hace inmediatamente después de matarlo, o cuando ya empieza la descomposición. En el medio está el rigor mortis, que no permite ubicar un cuerpo en esa ubicación si murió de otra forma. Fueron primeros peritos de la policía científica de la ciudad, y después se sumaron los especialistas del equipo argentino de antropología forense, que son los que realmente saben y tienen mucha experiencia, porque son los que hasta el día de hoy siguen buscando restos de desaparecidos durante la dictadura. Primero tienen un cuerpo, más o menos la altura, 1,70 m y pico. Por la conformación, el desarrollo óseo determina más o menos la edad, y eso fue un shock enorme, porque dice fue un adolescente, de entre 15 y 17 años. Para tener la data de muerte, tienen que entrar en lo que tenés ahí, que son los hallazgos. Un corbatín. ¿Qué te indica? Secundario. Llavero náutico. Es un llavero que estaba de moda en los 80. Una moneda, que es un yuan japonés. Estaba muy de moda como pulsera, sí, con una cintita roja. Ya te indica una época. Perfecto. Quedó la suela de un zapato, ahí tienen más o menos el talle de que calzaba la víctima, pero hay algo muy importante ahí. El reloj. Ese reloj se empezó a fabricar en los 80 en Japón. Es un Casio 82, de modelo muy específico. Fueron los primeros que venían con algún tipo de videojuego y calculadora. Tiene un jueguito muy básico, muy inicial, pero que estaba muy de moda y que lo fabricaba Casio. En la Argentina hoy no hay una filial Casio. La filial Casio de la fábrica está en Brasil. El fiscal Martín López Perrando pidió colaboración a los representantes de Argentina y mandaron toda la información a Brasil con un número de serie. Y ese reloj se fabricó en 1982. Entonces vos tenés un crimen que ocurrió desde el 82 hacia adelante. Posiblemente desde el 83 empezaron a ingresar a la Argentina, por lo que te saca la dictadura. Claro. No son restos de un desaparecido durante la última dictadura militar. Claro. Ese reloj fue clave. Y hay un dato más que aporta el equipo de antropología forense, que es fundamental, que es el análisis de los huesos. Al analizar el esqueleto encontraron algunas lesiones. Tiene una lesión a la altura de la cuarta costilla del lado derecho, herida punzocortante, algo que tiene corte, filo, sí, fino, pero también marca, que le generó una lesión descendente de atrás hacia adelante. O sea, alguien se le puso o de atrás o de adelante, pero agarró un cuchillo y bajó la mano violentamente, hiriéndolo en ese lugar. No hay carne para ver la herida. Claro. Pero hay una interpretación que en ese momento alguien le aplicó una cuchillada de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Y cuál sería la diferencia? De abajo hacia arriba son en general defensivas. ¿Vieron cuando se produce una pelea? Si han visto un video con cuchillos, cuando hay una pelea en riña, uno ataca y el que se defiende está con las manos hacia abajo
y golpea hacia arriba. Ok. Entonces las lesiones defensivas, por lo general, no es matemática esto, son de abajo hacia arriba. Cuando son de ataque artero, Son de arriba hacia sorpresivo, de un criminal que va a matar, por lo general, no siempre, pero por lo general son de arriba hacia abajo. Entonces, lo que determinan los peritos sobre lo que le sucedió a este cuerpo a quien le pertenecían los restos es, ¿podría haber muerto por apuñalamiento? Apuñalado, Y hubo un intento encima... de descuartizamiento por otras lesiones que aparecen en el cuerpo, que fue enterrado en ese lugar, no en otro, Ujú. que era un chico muy joven, 16 años. posiblemente estudiante de un colegio, por la corbata, Sí. pero que nadie buscaba. Sí, no no había había... un paradero. Sí, o no había alguna denuncia por esos alrededores de la cual se conociera. Digo, ¿cómo...? No había, hasta ese momento no había nada, porque además las denuncias de paradero, 40, 30, 40, 50 años, estaban en fichas que ya no existen más en las Claro. comisarías. Cambiaron hasta las comisarías, no se sabía nada. Ok, perfecto. Pero ¿y cómo llegan a saber o a acercarse un poco a quién era esta persona que enterraron y que aparentemente asesinaron? Durante un par de meses, cada vez que había alguna noticia, alguna novedad de ese expediente, los periodistas de policía les informábamos, porque a la gente la atrapaba el caso, Total. porque era el caso Cerati. La mediatización del hecho hizo que un chico que no conoció a la víctima, porque no había nacido, y es periodista, le dijo a su mamá, ¿no será el tío? La mamá se lo contó a su hermano, a Javier, y Javier Fernández se presentó en la fiscalía del doctor López Perrando, que rápidamente pidió que se extrajera la muestra de ADN que había de los restos, o se pudieron sacar ADN, y se hizo el cotejo con una persona cercana a la mamá. Ah, ok. La mamá de Diego Fernández Lima, del Se Trata, aportó sangre. Una mujer que se pasó la vida esperando a su hijo. Pues sabes que nunca quiso cambiar el teléfono fijo porque esperaba que algún día llamara. Claro. No se quiso mudar de esa casa porque ella todos los días esperaba que algún día su hijo podía llegar a volver. Ahí, una vez que se hace el ADN, finalmente tiene nombre y apellido, Diego Fernández Lima, de 16 años, que desapareció en 1984, un día, cuando salió de su casa el 26 de julio, había ido al colegio, una escuela técnica, la Escuela Técnica 36 de la capital federal, tenía clases a la tarde, comió con la mamá, después de almorzar le pidió unos pesos para tomar un colectivo para ir a la casa de un amigo y después tenía que ir al colegio, de ahí la corbatita. Ok. Tomó el colectivo, un amigo lo vio a 8 cuadras de donde aparecerían los restos, lo saludó y nunca más lo volvieron a ver. A partir de ahí, durante 40 años fue un misterio. O sea, nunca se supo absolutamente nada de este caso. Nada, Porque nada. yo acá tengo una foto, ¿no? Que dicen, creen que la desaparición de su hijo tiene relación con alguna secta siniestra. Porque en esa época estaba de moda ese modus operandi. Muy pocos casos Ok. en realidad se resolvieron siguiendo esa hipótesis. Cuando desaparecía alguien, se relacionaba con sectas que se llevaban jóvenes, que se iban a otros países. Sí, porque siempre piensan que se escapó de casa. O se escapó de casa. o- De hecho, la hipótesis es con ese argumento, se fue solo. Claro. Porque lo vieron caminando normal y dijeron se fue. ¿Y a dónde se fue? Lo captó una secta. Y siguieron esa línea de investigación que no ok. llegó nunca a nada. De hecho, unos años después, al papá lo pisó un camión buscando hipótesis. Iba al club, iba a la escuela, anotaba los datos, murió atropellado buscando pistas, pegando cartelitos en las paradas de colectivo con la cara de su hijo. Esa nota la pudo hacer el papá un año después de la desaparición para poder viralizar que estaban buscando un chico.
Y se hizo siguiendo esa hipótesis, a ver si alguien sabía Claro que algo. yo tengo acá. Y fíjate lo cerca que estaba, ¿no? En el mapa. Sí, sí. ¿Estaba ahí? Literalmente 8 cuadras. a cuadras. 8 cuadras, ¿no? Sí. 800 literalmente. metros. Estuvo siempre ahí, pero nunca lo supo, nunca lo sospechó. Y mi pregunta es, ¿cómo llega el cuerpo a la casa de Graf? Sí, eso es todo interpretación. Prueba no hay nada. Porque cuando está el nombre de la víctima, Diego, aparece un dato. El hijo de la dueña de la casa, Christian Graf, iba a ese colegio. Entonces, la interpretación más lógica es decir, se conocían, Claro. tenían la misma edad, no iban al mismo curso, pero sí al mismo colegio. Algo pasó, fue a la casa y lo mató en la casa. Esa es la principal hipótesis no probada. Ok. Aunque el propio Graf dice que no lo conoce, ¿no? Cristian, yo no te creo. Bueno, está bien. ¿Vos qué decís? Es tu forma de pensar, sos libre de pensar lo que quieras. Yo sé, tengo la conciencia limpia, mi familia tiene la conciencia limpia y ya está, ya con eso basta. La causa tiene un enorme problema. Sí. Pasaron 40 años. Está prescripta. Cuando se utiliza la palabra homicidio en el expediente está prescripto y la causa se tiene que cerrar inexorablemente. Cuando lo llaman a declarar a Christian Graf, porque obviamente el cadáver está en su casa, Sí. él iba a ese colegio, tenía la misma edad, posiblemente lo conocía. Hay un testimonio al menos de un compañero que dice lo conocía. Era un colegio que era muy conflictivo, esa aula, esa división. Y bueno, y en eso tanto en primero como en segundo, fueron mis compañeros, ellos dos. Había uno que era más quilombero, que era Diego, en ese caso, ahí con otros compañeros. Y Cristian era un tipo tranquilo, o sea, era bajo perfil, ¿viste? Estaba ahí en su rincón, ¿viste? No molestaba a nadie. Y por ahí venía, por ahí a veces lo molestaba. Pero ¿A quién? Diego a Cristian. Todo eso está en el expediente. Entonces el fiscal López Perrando lo cita a declarar como acusado, pero de encubrimiento y supresión de pruebas. O sea que esconde pruebas y encubre un hecho. Ujú. Ese encubrimiento para el fiscal ocurre el día del hallazgo, lo que contábamos recién. Porque dice, el que aparece diciendo, de acuerdo a los testimonios, Sí. que pudo haber sido un cuerpo de un cementerio viejo, que pudo haber sido restos de un desaparecido en dictadura, etcétera, etcétera, fue Christian Graf. ¿Y lo detuvieron ahora por eso? No, él se presentó, aceptó la indagatoria, respondió a las preguntas, pero el argumento de él es, yo no lo conocía, no sé de quién están hablando. No fue mi compañero, no estaba entre mis compañeros, no lo conocí, no tuve relación y no maté a nadie. Y él niega haber hecho lo que dicen que hizo. Casualidad, causalidad, no sabemos por qué. ¿Cómo llegó Diego ahí? No sé, la verdad no sé. Y de alguna forma no es común que aparezca un cuerpo de un conocido tuyo ahí. Obviamente la causa rápidamente generó la presentación de la defensa y una decisión del juez que dice está prescripto. Yo tengo varias preguntas legales que se las voy a hacer Sí. al abogado Augusto, que vino acá a acompañarnos hoy. Y es, ok, está bien, la causa está prescripta, ¿no? Pero si aparece un potencial sospechoso / asesino, aunque hayan pasado 40 años y esté prescripta, ¿no se puede hacer nada? Una vez que pasa el máximo del tope del castigo de la ley, que en este caso son 25 años, ya no se puede hacer absolutamente nada. Mañana puede decir lo maté yo porque la verdad que me caía pésimo y lo enterré con mi papá y no se le puede hacer absolutamente nada. Esta investigación tiene una particularidad. Finalmente sabemos quién es la víctima. Finalmente sabemos más o menos con cierta precisión cómo fueron las últimas horas de Diego, que alguien lo atacó con un cuchillo, que intentó descuartizarlo y lo enterró en la casa de un compañero de colegio. Nadie percibió olor, nadie vio la tierra removida, nadie se dio cuenta. Christian Graf había sido sobreseído en una instancia previa por encubrimiento.
La Cámara anuló ese sobreseimiento y reactivó la investigación, pero actualmente no puede estar imputado por homicidio. El fiscal Martín López Ferrando amplió la pesquisa al entorno familiar. Se investiga a Federico Alberto Graf, ya fallecido, y a Susana Elena Grasle, de 87 años, padres de Cristian. La causa por encubrimiento sigue abierta. Se esperan nuevas medidas de prueba y pericias complementarias. El eje está puesto en determinar quién enterró el cuerpo, en qué momento ocurrió y quiénes sabían de la existencia de la fosa. ¿Te tiraron un muerto? La verdad que sí. De una forma u otra está. El pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. Si no, nunca más te hubieses enterado de nada. Es terrible. ¿Por qué todos sabían que esto era una bomba que podía estallar en cualquier momento? No le informan que un preso estaba armado y la toman como rehén. Lo que empezó como un intento de fuga se convirtió en uno de los motines más violentos de la historia argentina. Mataron, descuartizaron, cremaron y se comieron presos. Hicieron empanadas con la carne de los que asesinaron. La gran historia penitenciaria argentina, el gran cuento de terror. No hay otra como esta.